Muy bien, entonces continuando con la revisión de temas básicos de inmunología, el siguiente tema que tenemos que revisar después de haber checado el tema de definiciones son las citocinas. Entonces, en esta ocasión vamos a comentar qué son las citocinas, para qué sirven, de dónde vienen y por qué están caracterizadas, para así posteriormente poder introducirnos más a fondo en este mundo de la inmunología y poder entender temas más complejos. Lo primero que tenemos que recordar es que nuestro sistema inmunológico, abreviado aquí como una S y una I, está compuesto por diferentes células. Estas células se van a encontrar viviendo o se van a encontrar residiendo en diferentes órganos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, esta que dibujamos aquí de verde puede venir del sistema gastrointestinal, a lo mejor viviendo más específicamente, no sé, en el estómago. Esta célula que está aquí dibujada de rojo puede estar viviendo en los ojos. Esta que va a estar dibujada aquí de amarillo en los riñones. Y esta que está dibujada aquí de azul puede encontrarse en los pulmones, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, todas estas células se encuentran viviendo en diferentes áreas del cuerpo humano, que si nosotros nos vamos ya a nivel microscópico, pues es bastante difícil imaginar que la célula que se encuentra en el estómago se pueda comunicar con la célula que está en los pulmones, o la célula que está en los riñones pueda comunicarse directamente con la célula que está en los ojos. Sin embargo, esto sucede en la vida real y lo vemos representado muchas veces en enfermedades de pacientes, en que solamente la activación en un solo nivel o en un solo órgano termina afectando inmunológicamente a diferentes órganos de choque. Esta comunicación y esta red tan compleja que está formada por todas estas células del sistema inmunológico tiene que estar bastante bien controlada, recordando a lo mejor conceptos un poquito más recientes, como por ejemplo el concepto del multiverso que está dado por todas estas nuevas películas de Marvel. Pues tenemos que también existe, así como en el multiverso de Marvel, existe una amplia red, como si fuera el Spider-Verse de Miles Morales, existe una amplia red en el sistema inmunológico. Todas estas células que se encuentran viviendo en diferentes órganos tienen que comunicarse por una red para poder llevar distintos mensajes y poder ejercer sus funciones, y de esta manera, al menos de manera normal, poder protegernos contra los diferentes microorganismos y llevar de manera adecuada las funciones para las cuales fueron asignadas, sus funciones normales. Es aquí donde entra el papel relevante de todas estas moléculas que se conocen como citocinas. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que recordar de estas citocinas es que son proteínas, son moléculas de característica proteica, de naturaleza proteica, que la gran mayoría de ellas van a ser solubles. No todas, es importante mencionar que no todas son solubles, hay excepciones a la regla, hay citocinas que están unidas a la membrana de las células, pero la gran mayoría de ellas van a ejercer sus funciones y se van a encontrar solubles, ya sea en el plasma, ya sea en la sangre, ya sea en el líquido extracelular, pero la gran mayoría van a ser solubles. Estas proteínas que tenemos de manera normal se van a encargar de una función bastante importante. La función que van a tener estas citocinas va a ser la función de mensajeras. De estas proteínas, estas citocinas dibujadas aquí esquematizadas como un sobre, van a funcionar como mensaje. Esa va a ser prácticamente la función de manera general de las citocinas. Son mensajes que una célula emite para llevarse a otra célula y que sepa qué es lo que hay que hacer. Como todo ciclo de la comunicación, no solamente está compuesto por mensaje, tiene que estar compuesto posteriormente por alguien que emita ese mensaje, alguien que sea capaz de decir a otra célula: yo quiero que hagas esto. Entonces necesitamos un emisor, y este emisor va a ser otra célula. Entonces vamos a tener una célula emisora. ¿Emisora de quién? De este mensaje que va a ser nuestra citocina. Es importante mencionar en este punto que citocinas, al menos para los términos inmunológicos y refiriéndonos a estas proteínas solubles, se escribe con C. Si nosotros lo escribimos con S, nos estamos refiriendo a todos estos componentes de los nucleótidos de las bases nitrogenadas a nivel molecular, a nivel bioquímico. Entonces es incorrecto, al menos en español, escribirlo con S. La forma correcta de escribirlo siempre va a ser con C, no confundirnos en esta situación.
Regresando ya al tema que estábamos comentando, pues tenemos nuestro emisor, tenemos nuestra célula y tenemos un mensaje. Y como todo ciclo de la comunicación, necesita haber una célula, necesita haber alguien que capte este mensaje. Esta persona o esta situación que va a traer el mensaje se conoce como receptor. Y yéndonos ya al concepto inmunológico, es otra célula. Entonces tenemos una célula que va a ser emisora del mensaje, que tenemos aquí nuestra célula emisora, tenemos nuestra célula receptora del mensaje, y la manera en la que se van a comunicar estas células del sistema inmunológico se llama citocina. Las citocinas son proteínas que van a ser secretadas por células que llevan un mensaje. Este mensaje puede ser actívate o no te actives, llévate hacia la baja, o sabes qué, quiero que salgas del pulmón y te vayas al riñón, quiero que te vayas al estómago, quiero que te mueras, quiero que vivas. Entonces estos mensajes van a ser bastante importantes porque es la forma en la que tiene el sistema inmunológico de comunicarse. Entonces esta forma de comunicarse se llama citocinas. A lo largo del tiempo, y nosotros conocemos que a diferencia de otras ciencias médicas, la inmunología es una ciencia relativamente reciente, comparándolo por ejemplo con anatomía, comparándolo con fisiología, comparándolo con embriología, donde sus experimentos son más clásicos y descritos desde hace muchísimos años. No es el caso de inmunología. Esto ha traído diferentes complicaciones o diferentes puntos en los cuales nosotros podemos tener a veces dificultarnos al momento de que estamos tratando de aprender la inmunología. Uno de estos conceptos es que cuando se empezaron a describir las citocinas, prácticamente se empezaron a llamar por el efecto biológico que tenían, que era lo que ocasionaban en las células estas citocinas. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se quiso ya poner una nomenclatura para para todas estas células y poder, más bien para todas estas citocinas, perdón, y poder saber nosotros de qué citocina estábamos hablando, entonces se intentó realizar una nomenclatura. Los esfuerzos siguen de hecho todavía hasta el día de hoy. Pero el problema es que muchas de estas citocinas no pudieron abandonar sus nombres que ya se les había dado de manera antigua porque se les quedó y han sido conocidas por muchísimo tiempo así. Un primer intento, les digo, para poder estandarizar esta nomenclatura viene dado en la nomenclatura de interleucinas. Tomado esto pues de la raíz latina de inter para poder nosotros decir que es una forma entre la cual las células del sistema inmunológico o los leucocitos se comunican entre sí, por eso se llaman interleucinas. De manera ideal, lo que se planteó es que conforme se iban describiendo estas moléculas ya como componentes del sistema inmunológico, se les abreviara con una I de inter y una L de leucinas, y posteriormente se les agregara el número en el cual fueron descritos, ya sea, y tenemos así algunas interleucinas, por ejemplo, como interleucina 1, tenemos alguna otra como interleucina 2, interleucina 3, y así podemos seguir contando. Sin embargo, ya habían existido otras moléculas que habían sido caracterizadas que posteriormente se encontró que participaban también dentro de la regulación o de la activación del sistema inmunológico. Y cambiarles el nombre, pues resultó bastante difícil. Dentro de estas moléculas que tenemos presentes aquí, por ejemplo, tenemos una molécula que se conoce como el factor de necrosis tumoral, abreviado para los cuates como TNF-alfa. El factor que nosotros tenemos aquí presente, F de factor, necrosis, la N, y tumoral, la T por sus siglas en inglés, y que se le conocía como alfa, pues como su nombre lo dice, es un factor que se encontró que al momento de estar presente dentro de distintos cultivos de células tumorales ocasionaba su necrosis, por eso se le conoce como factor de necrosis tumoral. Posteriormente en el tiempo se encontró que también era una citocina y que potenciaba las respuestas inmunológicas. Sin embargo, pues ya cuando se intentó dar esta nomenclatura a las diferentes citocinas, fue bastante difícil tratar de ya cambiarle el nombre porque todo el mundo ya lo conocía como factor de necrosis tumoral y hasta la fecha es como se le sigue llamando. No solamente tenemos al factor de necrosis tumoral, tenemos presentes por aquí también a citocinas que son, por ejemplo, interferones. Los interferones agregan como una I, una F y una N, los interferones, y hay diferentes tipos de interferones. Dentro de los diferentes tipos de interferones que tenemos presentes, tenemos por ejemplo al interferón gamma,
que es parte de la familia de los interferones. Entonces tenemos que hay muchas citocinas que no se van a llamar por el nombre estandarizado que se les ha tratado de poner como IL. Tenemos citocinas como factor de necrosis tumoral, como los interferones, y así nos vamos a ir encontrando diferentes nombres en este gran tema. La verdad es que para este punto del curso de inmunología o de estar conociendo los temas de inmunología, no vale la pena poner nosotros una lista todavía más larga de nombres de citocinas, de interleucinas, sino quizás lo más conveniente es irlas conociendo a lo largo de los diferentes temas, ya sea del tema de inflamación, ya sea el tema de activación de B, de activación de T, de linfopoiesis, para ir conociendo sus acciones. Porque la verdad, si solamente nos las aprendemos de memoria y aprendemos qué hacen, pues es un poco más tedioso y aburrido. Entonces, pues no sería lo más práctico al momento de estar revisando estos temas de la inmunología. Pero sí es importante conocer que para estos temas, pues cuáles son las funciones, al menos de manera general, de las citocinas. Entonces vamos a revisar ya en esta ocasión cuáles van a ser sus funciones. Las funciones de las citocinas van a ser bastante variadas. Tenemos muchísimas funciones de las citocinas. Algunas de las citocinas funcionan, por ejemplo, para crecimiento de diferentes líneas celulares, de los linfocitos, de los neutrófilos, de los macrófagos y su diferenciación, para que se puedan diferenciación en una célula más especializada que tenga funciones específicas. Entonces, crecimiento y diferenciación va a ser uno de los motivos para los cuales nos van a servir las citocinas. Además de esto, también nos sirve para activación, no solamente crecimiento y diferenciación, sino para activación. Nos sirven para activar también a todas las células del sistema inmunológico, principalmente activación de qué, pues de todas sus funciones, activación de sus funciones efectoras. Si van a matar, si van a secretar citocinas, si van a hacer anticuerpos, estas citocinas son los encargados de activarlas y de ponerlas a su forma activa para que empiecen a funcionar y nos puedan empezar, por ejemplo, a defender contra diferentes microorganismos patógenos. Asimismo, otro de los grupos de las funciones que los podríamos agrupar, se encuentra la función de migración. También este grupo de citocinas se encarga de llamar o de reclutar a las células del sistema inmunológico, por ejemplo al neutrófilo, al eosinófilo o a los linfocitos, hacia el sitio donde se necesiten, hacia el sitio de infección. Por ejemplo, no sé, si de repente me paré en la noche y me pegué en el dedo gordo del pie con un Lego y se me infectó la herida, tienen que llegar a la punta de dedo gorda del pie todas estas células del sistema inmunológico para poder montar una respuesta y defendernos. ¿Quién les dice a dónde deben llegar? Las citocinas. Entonces nos sirve para migración y además de esto, movimiento celular. Todas estas células se van a mover por un gradiente de quimiosinas que vamos a conocer más adelante en diferentes temas. Entonces migración y movimientos celulares para lo que nos van a servir. En este subgrupo especial de funciones que se conocen como migración, tenemos a un grupo o un subgrupo especial de citocinas que se van a llamar quimiosinas. Las quimiosinas son un tipo especial de citocinas, entran dentro de su grupo de citocinas, que su función estricta o de manera principal va a ser la migración y el movimiento celular. A estas las vamos a conocer como quimiosinas. Y estas citocinas que se conocen como quimiosinas tienen una nomenclatura bastante especial. ¿Cómo es que vamos a llamar a estas quimiosinas? Pues tienen su manera especial de llamarse. Esta manera especial de poder nombrar nosotros a las quimiosinas está muchísimo mejor estandarizadas que el resto de citocinas de las cuales hemos estado hablando en estos minutos. Entonces, de las quimiosinas aproximadamente vamos a conocer al momento de la realización de este video aproximadamente 50 quimiosinas en total. Todavía se siguen describiendo más, y van a tener características de que entre ellas van a pesar de 8 a 10 kilodaltones aproximadamente. Y vamos a tener 4 familias de quimiosinas. Entonces van a ser 4 familias de quimiosinas que van a ser las que van a tener principalmente pues sus mayores efectos biológicos. De estas quimiosinas, su nombre se les va a conocer muchísimo, sobre todo por los aminoácidos que ellas van a tener presentes entre sí.
Dado de esto, pues se van a encontrar nombradas principalmente por los aminoácidos o las citocinas que ellas van a tener presentes entre sí. Dado de esto, si se encuentran dentro de su estructura dos citocinas adyacentes, se van a conocer como CC, y generalmente a esta se le va a conocer como la familia beta de citocinas. Si tenemos, perdón, de quimiosinas, si tenemos una citosina, posteriormente cualquier aminoácido X y después una citosina, se le va a conocer como CXC y van a pertenecer al grupo de la familia alfa de quimiosinas. Si solamente dentro de su estructura tienen una citosina, se le va a poner solo una C, y aquellas que tengan una citosina, tengan 3 aminoácidos X, los aminoácidos que ustedes quieran dentro de su estructura, se le va a poner CX3 representando estos 3 aminoácidos, y posteriormente la segunda citosina, que sería nuestro cuarto grupo de citosinas. Como vemos, se van a llamar, van a ser la forma en la cual nosotros las vamos a poder nombrar, y posteriormente, para poder ya hacer referencia como tal a la quimiosina, se le agrega una L. Entonces serían CCL, que sería la quimiosina, y se le agrega después un número, CCL1, CCL2, CCL3, dependiendo de la quimiosina. Para el siguiente grupo de familia sería CXCL de ligando de la quimiosina como tal, igual un 1, un 2 o un 3, dependiendo de cuál, CXL1, CXL2, CXL3. Por ejemplo, para el último grupo sería CXC3C. L1, CL2, CL3, CXC3CL1, CX3CL2, CX3CL3, dependiendo del grupo de citocinas al cual nosotros de quimiosinas al cual nosotros nos estemos refiriendo. Es un poco complejo esta nomenclatura, pero es importante conocerla, saber de dónde viene, y que cuando nosotros nos encontremos CCL, CXCL o CX3CL, nos estamos refiriendo como tal a la quimiosina. Entonces aquí, esto ya es el nombre de la quimiosina. Al menos de primera impresión puede resultar algo bastante importante, pero la verdad es que con la práctica y conforme nos adentramos a este mundo va a ser un poco más fácil de reconocer. Entonces ya sabemos que si nos encontramos con alguna citosina que tenga CCL, CXCL, CL o CX3CL, nos estamos refiriendo a una quimiosina y no hay pierde. Funciones de las quimiosinas, pues hablábamos, la principal va a ser la migración y el movimiento celular, y aterrizándolo un poco mejor dentro de las funciones también de las quimiosinas, pues va a ser el reclutamiento celular. Lo vamos a anotar aquí abajo, el reclutamiento celular, el poder llamar a la célula, al neutrófilo, al basófilo, al sitio donde se necesiten. Además de esto, al momento de que son reconocidas y de que la célula receptora reconoce a su quimiosina, va a poder activarse y va a expresar mayores moléculas de adhesión. Yo sé que ahorita esto suena muy nuevo, lo vamos a revisar en temas posteriores para qué sirven las moléculas de adhesión, pero ahorita me conformo o nos conformamos con que sepan que expresan más moléculas de adhesión. Además de esto, funcionan también para hacer que estas células migren al sitio de infección. Entonces, migración al sitio de infección sería otra de sus funciones. Y finalmente, otra función que vamos a tener presentes aquí es desarrollo de órganos linfáticos. Entonces también van a participar dentro del desarrollo, dentro de la génesis de los órganos linfáticos. Desarrollo de órganos linfáticos van a ser las funciones que nuestro sistema inmunológico va a tener presentes aquí. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos estos temas y saber que pues vamos a tener, recapitulando, funciones de todas las quimiosinas, de citocinas en general, perdón, crecimiento y diferenciación, activación de funciones efectoras de las células, así como migración y movimiento celular. Y dentro de este último grupo de migración y movimiento celular tenemos presentes a las quimiosinas. De las quimiosinas ya vimos cómo se van a llamar: CCL, CXCL, CX3CL, dependiendo de su estructura bioquímica y de los aminoácidos que van a encontrar presentes aquí. Y pues estas van a ser las funciones principales de las quimiosinas, al menos de nuestro primer grupo de citocinas que vamos a tener presentes, de las cuales ya hemos hablado bastante. Haciendo un poquito de más énfasis, pues estas partes de activación de funciones efectoras podemos tener también aquí partir de dos, y estas funciones efectoras pueden ya ser funciones proinflamatorias, favores en la inflamación, que vamos a tener todo un tema posteriormente hablando de esto, entonces proinflamatorias, o funciones efectoras antiinflamatorias, que serían las dos caras de la moneda o una báscula para las cuales nos van a servir.
inflamatorias, que van a ser todos estos conceptos para los cuales nos van a servir todos estos componentes de las citocinas. Estas citocinas, una vez ya revisando y entendiendo para qué sirven, vamos a revisar posteriormente que tienen diferentes modos de actuar. Pero pues esto será motivo del siguiente video.